Bien, buenos días. Vamos a comenzar a hablar de uniones celulares. En este primer video vamos a presentar el tema y nos vamos a introducir en el estudio de las principales moléculas que forman parte de las uniones celulares. Bien, vamos a hablar tanto de estas moléculas en su función uniendo células entre sí y células con la matriz. Vamos a ver su importancia y luego vamos a ver a estas moléculas organizadas en estructuras macromoleculares que son las uniones celulares, los medios de unión intercelular o que unen célula con matriz. Bien, las interacciones entre las células son una característica muy importante que comienza en los organismos unicelulares que en general se adhieren a otras células con funciones nutricionales. Se adhieren para comer a otras células. La adhesión de eucariotas con procariotas justamente suele tener esa función y de alguna manera persiste hoy en los organismos unicelulares, donde por ejemplo los macrófagos tienen moléculas de adhesión del grupo de las lectinas que unen carbohidratos que se unen a la manosa de las bacterias para facilitar su fagocitosis. Sin embargo, luego, como vamos a ver en la última parte, en el último video, la evolución ha llevado a, o mejor dicho, los mecanismos evolutivos han generado que los procesos de adhesión y unión celular culminen en los tejidos. La evolución, los mecanismos evolutivos se han llevado, pero eso no significa que haya ningún destino ni nada prefijado, sino que la dinámica de la evolución con la selección, a partir de las modificaciones que van surgiendo, por azar, ha llevado a que se formen los tejidos. Vamos a verlo, eso también en el último video. Durante la ontogenia de un animal, las interacciones celulares empiezan muy temprano, empiezan en la fecundación, donde el espermatozoide tiene la capacidad de unirse primero a este componente de la matriz extracelular tan particular que es la zona pelúcida, que está formado por glicoproteínas, ZP1, ZP2, ZP3 y al menos en algunas especies ZP4, y el espermatozoide tiene receptores para reconocer estas glicoproteínas y de manera bastante específica entre especies. Luego, una vez que atravesó la zona pelúcida, que es lo que aquí vemos azul, hay interacciones celulares entre el espermatozoide y el ovocito. O sea, primero hay una interacción célula matriz entre espermatozoide y zona pelúcida y luego célula-célula entre el espermatozoide y el ovocito. Bien, sin embargo, hoy no nos vamos a ocupar de esa interacción tan particular que ocurre en la fecundación, sino que básicamente nos vamos a ocupar de las interacciones que ocurren en los tejidos. Y los embriólogos de la primera mitad del siglo XX trabajaron con lo que
ellos denominaron afinidad selectiva. Todo empezó en 1907 con un experimento que había hecho H.B. Wilson con dos especies de esponjas a las cuales disgregó sus células, mejor dicho, y luego las colocó mezcladas y vio que las células de esponja de la misma especie tendían a adherirse unas con otras. Sin embargo, el siguiente experimento fue el de Townes y Holfreter. Acá, esto debe decir 1977, lo acabo de descubrir, quienes disgregaron células de diferentes tejidos de una blástula o una neurula ya sería de anfibio. Entonces, ¿qué vieron? En este embrión, por ejemplo, ya están separados lo que van a ser las células epidérmicas y las células neurales. Ellos separaron células, tomaron células epidérmicas y células de la cresta neural, las colocaron juntas. Al principio hubo como una especie de reagregación espontánea, pero inmediatamente los tipos celulares se segregaron, quedaron las células epidérmicas por fuera y las células neurales por dentro, como no exactamente ordenadas de la misma forma que el embrión, porque no estaban los otros tejidos tampoco, como los tejidos mesodérmicos, pero sí las células del mismo tipo celular se reunieron. Luego se hizo algo parecido con otros tejidos embrionarios y se vio un resultado similar. Esto se hizo en la mitad del siglo, de la década de los 50 del siglo XX, y aquí ya no había dudas en que a partir de los experimentos de Towne y este señor Johannes Holtreffer, ya no había dudas que las células tenían la capacidad de reconocerse y adherirse entre ellas de una forma específica. Obviamente que quienes mediaban esas interacciones tenían que estar en la superficie, no podían estar en otro lado. 20 años después, aproximadamente, ya nadie dudaba que eran glicoproteínas de membrana las encargadas de esta afinidad selectiva que término que luego fue dejándose de lado para ser reemplazado por adhesión celular. Bien. Poco a poco se fue viendo que las adhesiones y uniones celulares no eran nada más que interacciones entre proteínas de membrana o glicoproteínas de membrana, sino que algunas de estas moléculas tenían la capacidad de unirse internamente por sus colas citoplasmáticas a las proteínas del citoesqueleto, en general mediante proteínas de fijación intracelular intermediarias, o sea, esto sería citoesqueleto, esto sería la proteína de fijación, esto sería la proteína transmembrana de adhesión, acá su cola citoplasmática, que es la que une a la proteína de fijación. Bien, pero también se demostró que hay otras moléculas de adhesión que unían a la matriz mediante proteínas intermediarias, se unían al colágeno, por ejemplo. Estas proteínas multiadherentes, como la aminina, fibronectina, etc., permiten que la cola extracelular de las proteínas de membrana, que forman parte de las adhesiones celulares, esté conectada con el colágeno. Por el lado citoplasmático con el citoesqueleto, por el lado extracelular con el colágeno. Esto determina la generación de unas fuerzas de tensión muy particulares y permite que desde un punto de vista estructural haya una continuidad
entre la matriz extracelular y el citoesqueleto, lo que también permite que deformaciones de la matriz generen cambios en la célula. Bien. Cuando hablamos de unión y adhesión extracelular, o celular, perdón, que incluye tanto uniones entre células como uniones célula-matriz, tenemos que hablar de medios de unión que son estructuras que implican complejos macromoleculares, como decíamos antes, y uniones individuales. Estas mismas proteínas que forman parte de las uniones individuales, o mejor dicho, proteínas de las mismas familias, van a ser miembros de las uniones, o sea, de los medios de unión. Obviamente que estos permiten, al ser estructuras más complejas, permiten uniones más resistentes, y es frecuente que en algunas células, como las células epiteliales o las células musculares cardíacas, encontremos diferentes medios de unión, que inclusive suelen tomar una posición, luego lo vamos a describir con detalle, una posición determinada en la célula epitelial, y en conjunto esos medios de unión se les llama complejos de unión, que, como les decía, no son excluyentes de la célula epitelial, sino por ejemplo también están en el músculo estereocardíaco. Entonces, acá tendríamos complejos o medios de unión, y acá tendríamos las proteínas interactuando entre sí, pero no formando esos complejos macromoleculares. Bien, es importante conocer que los medios de unión están regulados por muchísimos factores y a su vez están relacionados con procesos celulares que van más allá de la unión o adhesión. La regulación de la formación de las uniones celulares, por ejemplo, está regulado por factores de crecimiento. Por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico tiende a fortalecer los medios de unión, establecer que existan medios de unión. El factor de crecimiento para hepatocitos también. Se dice que tienden a mantener los fenotipos epiteliales, luego vamos a hablar de eso. En cambio, otros, como el factor de crecimiento transformante beta, lleva más a los fenotipos mesenquimáticos, donde no hay, en general, medios de unión intercelular. Las hormonas tiroideas también regulan a las uniones. Las fuerzas de tracción son fundamentales para que se rearmen, se reestructuren los complejos de unión. Y dentro de la célula, los complejos de unión suelen estar relacionados con enzimas que a su vez intervienen en transmisión de señales, como GTPasas y quinasas. Por ejemplo, muchas uniones, al modificarse, activan vías de quinasas que tienen que ver con la señalización celular. Bien. Las principales familias de proteínas que están involucradas en los procesos de adhesión o unión celular son estas cuatro. Puede haber, y hay otras, pero estas cuatro son muy importantes. Algunas de ellas, como las caderinas y las integrinas, pueden actuar tanto formando uniones intermoleculares sencillas como siendo parte de complejos o medios de unión. Bien. Entonces, aquí tenemos las distintas familias. La superfamilia de las inmunoglobulinas, donde existen las proteínas CAM,
CAM significa en inglés molécula de adhesión celular, que son un grupo de esta superfamilia que tiene dominios similares a insulina. Las caderinas, que vemos aquí, las selectinas, que son lectinas, que como decíamos antes son proteínas, glicoproteínas que tienen la capacidad de unirse a ciertos carbohidratos. Y las integrinas. Las integrinas son importantes tanto en uniones célula-célula como en uniones célula-matriz. Bien. Estas moléculas, estas familias proteicas, generan dos tipos de uniones. Las uniones homofílicas, donde una proteína de una célula se une a otra que es idéntica o similar, que está en otra célula. Digo similar porque a veces una caderina puede unirse a otra caderina similar a ella, por ejemplo, y se la sigue considerando homofílica. O puede ser heterofílica, donde una proteína se une a otra proteína diferente de otra célula o a otro componente, a veces son los carbohidratos, desde una glicoproteína, pero en realidad la porción que se une es la porción de carbohidratos. Las interacciones homofílicas se encuentran en las caderinas, en algunas de las proteínas de la superfamilia de las inmunoglobulinas, por ejemplo, NCAM, una proteína que está en el sistema nervioso y que es fundamental para la formación de sinapsis, que se une de forma homofílica. En cambio, otras proteínas como ICAM, que es importante en los glóbulos blancos, se une de manera heterofílica. Las integrinas son siempre heterofílicas, se unen a ciertas proteínas de la matriz que tienen un dominio especial de unión, como ocurre con la fibronectina. Ustedes ya han visto estas moléculas cuando se habló de matriz. Y las selectinas, que se unen a carbohidratos de glicoproteínas. Bien, entonces vamos a analizar un poquito cada una de estas tipos de moléculas. Acá tenemos NCAM, de la que recién hablábamos, del sistema nervioso, importante para la formación de la sinapsis. Acá tenemos una molécula que, fíjense que tiene el equivalente a una de las cadenas de la inmunoglobulina, en cambio esta ya tiene las dos. Acá tenemos un dominio similar a inmunoglobulinas y después puede haber otros dominios distintos. A diferencia de otro tipo de moléculas de adhesión, los miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas no dependen de calcio ni de otros cationes divalentes para formar esas uniones. Las selectinas reconocen glúcidos. Son uniones heterofílicas y son uniones transitorias. Vamos a ver que son muy importantes en la unión entre los leucocitos y el endotelio. Vamos a verlas luego actuando en forma sincronizada con otras proteínas de unión en una diapositiva posterior. Sí dependen de calcio. Pueden tener distintos dominios. Por ejemplo, esta es la P-selectina, que tiene un dominio similar al factor de crecimiento epidérmico. Y luego tiene el
dominiolectina, que es el que tiene la capacidad de unirse al carbohidrato. Como decíamos, estas uniones son siempre heterofílicas y son transitorias. En realidad, todas las uniones pueden, que vamos a ver, se rompen con facilidad, se destruyen con facilidad. La fuerza de la unión está dada en la cantidad de moléculas que están participando. Pero hay algunas uniones que son más débiles y otras más fuertes, y estas son particularmente débiles. Las integrinas se caracterizan porque pueden unirse tanto a la matriz como a otra célula, pero siempre son heterofílicas. Por ejemplo, acá hay una integrina uniéndose a ICAM, a una molécula de adhesión de otra célula. Fíjense que la integrina siempre tiene dos subunidades, alfa y beta. Las integrinas se unen, por un lado, a componentes del citoesqueleto, por ejemplo, a los filamentos de actina, aunque también puede ser a los filamentos intermedios, del lado intracelular. Para eso requieren de proteínas intermediarias, por ejemplo, cuando se unen a la actina, requieren de la talina, que a su vez conecta a vinculina y a alfa-actinina. O sea, hay uniones, hay proteínas intermediarias, directamente las más importantes son la talina y la vinculina, para unir a los filamentos de actina. En realidad la alfa-actinina tiene más la capacidad de unir los filamentos de actina entre sí. Pero todo eso hace que haya una relación entre los movimientos de la matriz extracelular, con la que está unido por las colas extracelulares, y el citoesqueleto, y por ejemplo en este caso la contracción de los filamentos de actina y, por ejemplo, movimientos celulares. Bien. Acá fíjense los dos fenotipos, el epitelial y el fibroblasto. En el fibroblasto, el fenotipo mesenquimático, aparecen uniones célula-matriz, no en general uniones intercelulares. En una célula epitelial aparecen uniones intercelulares y también aparecen uniones célula-matriz con la lámina basal. Bien. Aquí vemos cómo los tres tipos de molécula que hemos visto hasta acá interaccionan en el proceso conocido como rodamiento, pavimentación y diapédesis de los glóbulos blancos. Esto ocurre frente a un proceso de tipo inflamatorio. El endotelio vascular empieza a expresar moléculas que antes no expresaba en su superficie, especialmente P-selectina y E-selectina inicialmente. El leucocito tiene la L-selectina, tiene una integrina beta 2, en general son el tipo de integrinas las que tienen la cadena beta del tipo 2, son las que intervienen en uniones intercelulares, y tiene esta glicoproteína, sialin Lewis, que va a tener carbohidratos reconocibles
por otras moléculas. Bien. Entonces, vamos a ver que el leucocito, cuando está el proceso inflamatorio, el vaso se dilata y los leucocitos tienden a acercarse mucho a la pared, reconoce la E y P selectina a partir de la porción carbohidrato de estas glicoproteínas, las Cialis-Lewis. Se produce acá esta unión, que se acuerdan que habíamos dicho que eran lábiles las uniones entre selectina y los carbohidratos. Entonces, eso hace el fenómeno de rodamiento, que acá aparece como rolling, que el leucocito va rodando sobre las células endoteliales. Bien. Comienzan ahora a establecerse otro tipo de uniones porque algunas sustancias que se liberan durante el proceso inflamatorio hacen que se expresen integrinas también, mejor dicho, que se expresen ligandos de integrinas, básicamente ICAM, en el endotelio. Entonces, ahí se da la unión entre las integrinas e ICAM, una molécula de la familia, de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Recuerden que las integrinas hacían uniones heterofílicas, y entonces se da una adhesión mucho más estable. Esa adhesión estable forma lo que se llama la pavimentación, que se llama así porque hay casi una continuidad de leucocitos cubriendo el endotelio. Luego comienza a intervenir otras moléculas de adhesión, como PKAN1, que permiten que el leucocito cambie su forma, pueda alargarse y pasar por los espacios intercelulares agrandados. Eso es la que se llama diapédesis, y una vez que está acá, los factores quimiotácticos lo llevarán, por ejemplo, a donde está la bacteria. Pero fíjense el dinamismo y fallas, obviamente, en cualquiera de estos moléculas lleva a situaciones desastrosas en cuanto a la inmunidad innata, en la que intervienen los neutrófilos, que son los que están dibujaditos aquí dentro de los leucocitos, como primera barrera de defensa. Bien, las caderinas siempre hacen uniones homofílicas y dependientes de calcio. Existen en los mamíferos más de 100 variedades de caderinas. Las caderinas, como las integrinas, son moléculas que aparecen ya en protistas, pero que son características de la animalidad. Un organismo que no tiene caderinas no es un animal. Y su importancia se ve desde el desarrollo embrionario temprano. Fíjense, esta blástula de anfibio, si tiene noqueado, inhibido el gen de una de las caderinas, caderina, fíjense con el aspecto que toma. Totalmente desordenado, sin formar la blástula típica. Son uniones dependientes de calcio, son uniones muy importantes en la formación de distintos medios de unión. Existen numerosos tipos de caderina. Los numerosos tipos de caderina llevan a variedad, que intervienen en variedad de uniones. Por ejemplo, esta es la caderina, que es una caderina clásica. En
sistema nervioso suelen ser muy importantes las protocaderinas. Hay caderinas que son como la desmocolina, que forma parte de los desmosomas. Hay caderinas como RET que, más allá de la función de unión, su función principal es actuar como receptores de señales en el sistema nervioso. O sea, vemos acá la gran variedad que existe, que obviamente se han formado por el proceso de duplicación génica a lo largo de la evolución. ¿Y qué hace esa complejidad que mencionábamos en mamíferos? En insectos hay unas 20 caderinas, muchas menos, y sin embargo permiten la formación de tejidos complejos y variados. Fíjense que las caderinas actúan por un efecto velcro que, si vemos la fuerte unión que forma el velcro, tiene que ver con la gran cantidad de pequeñas uniones que ocurren. Yo puedo romper muy fácilmente una sola unión, pero me cuesta mucho romper todas esas uniones que una va reforzando a la otra. Las caderinas, para poder participar de las uniones, tienen que estar en esta forma, digamos, estirada, que se da cuando hay concentraciones relativamente altas de calcio. Si las caderinas tienen esta forma donde no está la molécula estirada, sino que está cerrada, no quedan expuestas las zonas de unión para contactar con caderinas de la célula opuesta. Fíjense que también las caderinas contactan entre sí, entre las mismas de una célula. Por eso se dice que hay uniones cis, que son laterales en la misma célula, y uniones trans, que es con la otra célula. Esto lo que genera es efecto velcro, donde la unión entre estas caderinas, estas dos células, está reforzada por la unión entre caderinas aquí. Esto lleva a que se generen interacciones fuertes entre las células mediadas por caderinas, por más que como decía antes, cada una de esas uniones fuera fácil de romper. Acá tenemos como los extremos aminoterminales extracelulares son los que intervienen, y aquí tenemos cómo tienen los sitios de unión a calcio. Si no están estos sitios de unión a calcio ocupados, la caderina hace esto. Ven, el calcio es lo rojo, y ven acá cómo esos sitios ocupados llevan a que la caderina tenga su molécula estirada. Por el dominio C-terminal, que es el citoplasmático, se unen a proteínas intermediarias que la unen a componentes del citoesqueleto. Bien, fíjense nuevamente la importancia de las caderinas durante el desarrollo embrionario muy temprano. Fíjense, esto es drosófila, la neurulación ventral, a diferencia de un vertebrado. Fíjense cuando en este experimento lo que hizo fue se cambió la E-caderina por otra molécula de caderina. Fíjense que se da la formación de una especie de epitelio estratificado sin formación de el surco neural, y fíjense cómo se ve macroscópicamente. Acá estamos viendo la formación del surco neural, y este es un cilindro normal. La otra caderina permitió la unión entre las células, pero de una manera mucho más desordenada. Bien. Como les decía antes, las caderinas se unen a componentes del citoesqueleto
mediante proteínas intermediarias que en general pertenecen al grupo de las cateninas, como la P120 catenina, la beta catenina, la alfa catenina. Algunas, como la beta catenina, además de su función como intermediarios entre el citoesqueleto y las caderinas, tienen la función de tienen funciones en la señalización celular. La vinculina es un intermediario entre estas cateninas y los filamentos de actina. Y fíjense que cuando existe tensión celular, cambia la disposición. Acá la caderina no unida, no hay tensión, no está unida a otra célula, no hay tensión. La vinculina está separada. Acá sí está con adhesión, hay tensión, entonces la vinculina permite actuar como intermediario para que se formen haces de filamentos de actina, que a su vez contactan con miosina y son contráctiles. Acá tenemos cómo vemos que se van formando estas uniones. Fíjense que el contacto célula-célula se inicia con pequeñas protrusiones del citoplasma conteniendo membrana y conteniendo en su interior filamentos de actina, y empiezan a formarse las primeras uniones. Al formarse las primeras uniones se genera esa tensión que recluta más uniones, y luego, cuando estas uniones son muy numerosas, los filamentos de actina que antes estaban desordenados ahora forman haces en contacto con miosina y son capaces de contraerse. De esta forma, las uniones celulares pueden conectarse con procesos como los cambios de forma o los movimientos celulares. Un proceso fundamental en el que intervienen las caderinas son la transición epitelio-mesenquimático. Simplificando, se suele decir que en el desarrollo embrionario, aunque se mantiene en alguna medida durante la etapa postnatal, las células pueden tener dos fenotipos, el epitelial y el mesenquimático. El fenotipo epitelial implica células polarizadas, con muy escasa matriz extracelular, que apoyan sobre una lámina basal y que tienen gran cantidad de uniones intercelulares. Tanto moléculas aisladas como medios de unión. Pero durante el desarrollo es muy frecuente que la célula cambie de un fenotipo a otro. ¿Por qué está mediado la transición epitelio-mesenquimática? Básicamente por la presencia o ausencia de caderinas. Muy importante en este proceso de caderina, que es la caderina más importante de unión entre las células epiteliales, y E-caderina se pierde especialmente por mensajes que activan ciertos factores de transcripción como TWIS, que genera la transición de un fenotipo al otro. El perder E-caderina hace que la célula pierda no solo la unión con otras células, sino también su polaridad y adquiera la capacidad de desplazarse utilizando como rieles proteínas de adhesión, proteínas multiadhesivas de la matriz extracelular, y usando de manera importante, como vamos a ver en unos minutos, uno de los medios de unión. Bien. Y la transición epitelio-mesenquimática es muy importante
en los procesos neoplásicos. La formación de tumores malignos suele estar relacionado con en el caso de las neoplasias epiteliales, con la pérdida del fenotipo epitelial y el cambio por un fenotipo mesenquimático, que es más invasivo, obviamente, y también desarrolla metástasis. Cosa que si las células del epitelio están adheridas entre sí, sería muy difícil que pudieran separarse y alcanzar un vaso sanguíneo, por ejemplo. Y bueno, ecaderina se sabe que siempre está implicada, y esto es un trabajo derivado de la tesis de Guillermo Sanressel, que va a ser docente de ustedes en otra de las clases, donde lo que vimos fue acá, donde mejor lo vemos es en este caso, que esto es una lesión preneoplásica, no invasiva, donde las células ya tienen cambio de forma, pero no invasiva, y esto es un carcinoma de células escamosas, una de las neoplasias epiteliales más invasivas. Fíjense, todas las rayitas verdes que ven aquí es un marcador de ecaderina. Esas rayitas que ustedes van viendo aquí son los límites de las células que no son normales, pero que todavía mantienen sus uniones. Fíjense lo que pasa acá. Hay algunas rayitas en algunas células, pero en la mayoría no. Eso es una neoplasia maligna. Se ha perdido la expresión de caderina. Bien, y para cerrar, vamos a ver este caso, que son las interacciones. Vamos a ver varias uniones actuando juntos, y vamos a ver cómo son fundamentales en el contacto materno-embrionario. Cuando se da el proceso de implantación y luego durante toda la placentación, es fundamental, o son fundamentales las moléculas de unión entre el trofoblasto y el endometrio. Esto es, mejor dicho, lo que ocurre en ovejas, donde fue una de las primeras especies donde se puede hacer un estudio completo de las moléculas que intervienen en la implantación, y lo que se vio es que en el momento de la implantación, o preimplantatorio, mejor dicho, las hormonas que se producen en la hembra hacen que cambie la expresión de moléculas en la región apical del epitelio uterino. ¿Y eso qué permite? Permite que pueda unirse al trofoblasto. Fíjense, esto es muy interesante porque acá hay integrinas que habitualmente se expresan en basal, expresándose en apical, pero no contactan directamente. Uno dice que esto es homofílico. Hay integrina unidos a integrina, no. En el medio hay una molécula multiadhesiva, la osteopontina, que tiene la región RGD, que es la región de reconocimiento de integrinas, y se produce entonces la unión. O sea, la osteopontina actúa como intermediario, no es que contacte integrina con integrina, por eso siempre es heterofílico. También hay selectinas que intervienen, pero en todos casos fíjense lo que ocurre acá. Más que un contacto directo célula a célula, aparecen ciertas proteínas intermediarias, como es, en este caso, Glican1, o como es, en este caso, la galectina 15. O sea, intervienen diferentes moléculas con capacidad para reconocer a componentes de las membranas de ambas células que actúan como intermediarios. Bien, se ha visto que en las distintas especies esto es diferente y que también
van variando a lo largo de la gestación. Hay, por ejemplo, una caderina, P. caderina, que es muy importante en la placenta de algunas especies como la humana. Bueno, vamos a dejar acá la grabación para continuar con un próximo video.